Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Trejopó y voy a dar una breve explicación sobre lo que significa la falsa identificación del yo con el cuerpo y la mente, principalmente desde una visión de la escuela filosófica de Samkhya, pero también contribuyendo con la visión de Patanjali desde los Yoga Sutras y a su vez con una propia interpretación. Y bueno, comenzaré hablando un poco precisamente desde la escuela Samkhya, la cual se define como una escuela dualista, ciertamente, y de esta manera identifica que el ser humano tiene como dos dimensiones en las cuales ubica cómo vivimos con ellas. Una es Purusha y la otra es Prakriti. Purusha la identifica como la conciencia total o suprema que se encuentra fuera del universo, a diferencia de Prakriti, que es toda la totalidad de la materia, de la realidad, de todo lo que nos corresponde, de todo lo que podría decirse que no es esa conciencia suprema. La cuestión aquí es importante notar que precisamente sobre esta falsa identificación del yo, el yo piensa a veces que es esa conciencia suprema, es decir, que no percibe las diferencias en lo que justamente una persona como individuo, como ser humano, que tiene mente, cuerpo, materia, espíritu, identidad, sentimientos, emociones, formas de percibir la realidad, no identifica que esa conciencia suprema también vive en su interior. También esa parte del cosmos o del universo existe en su propio ser y piensa que precisamente ahí está, por ejemplo, una parte para ir identificando esta falsa identificación del yo con la conciencia, o más bien con la mente y el cuerpo, es que no se da cuenta que dentro de ese ser está aquello que no es parte de ese ego, de ese cuerpo y de esa mente. Por ello es bien importante tener en cuenta que prácticas donde se trabaja precisamente la mente, la paz mental y sobre todo el discernir entre lo que somos y lo que no somos o qué es eso que somos más allá de lo que creemos, es justamente entrar en contacto con esa conciencia suprema que está dentro de nosotros. Entonces, precisamente desde la escuela Samkhya, se percibe a Purusha, ahí lo dicen incluso varios autores, como un espectador, el cual justamente está viendo desde fuera, visualizando todo aquello que sucede en la materia, es decir, en Prakriti. En el caso del ser humano, que tiene una vida mundana, una vida con cierto tipo de prácticas, actividades, con emociones que va viviendo en el día a día, con sensaciones, prejuicios, ideas y demás que lo van conformando, Purusha es el espectador que visualiza y además aprecia todo eso que va sucediendo. Purusha, que también está dentro de nuestro ser, no se engancha, no se identifica con esos sentimientos, con esas sensaciones, con esos pensamientos. Y lo interesante aquí es ver cómo, con una herramienta como lo puede ser la meditación o incluso la propuesta de el camino que propone el yoga, los Yoga Sutras de Patanjali o el libro de Yoga Sutras, podemos alcanzar a diferenciar entre Prakriti y Purusha dentro de nosotros mismos. De cierta manera, se puede empezar a trabajar con lo que se llaman los tres gunas, o bien lo que también se suele decir, aquellos hilos que trenzan la cuerda del universo. Se identifican tres gunas, que son sattva, rayas y tamas. Tamas es precisamente esa solidez, letargo o estabilidad que también es parte de nuestro ser. Pero rayas es la energía activa, inquieta, que está todo el tiempo haciendo como mucho ruido mental. Y sattva es el estado luminoso, sutil y puro al que precisamente queremos llegar a través de un trabajo interno. Por eso hay que trabajar con estos gunas para llegar a un estado sátvico,
un estado en el cual la mente se encontraría en un estado transparente donde no hay esos pensamientos atravesándose y que están contaminando la mente. De esta manera se puede lograr un estado o el alcanzar o acercarse una sensación similar a aquello que no es identificándose con ese yo, con ese ego, que vive con ciertos pensamientos, prejuicios y nociones de la realidad, y poder percibirse desde el estado del espectador como es Purusha, a través de una herramienta como lo es el yoga o la propuesta que tenemos con los Yoga Sutras de Patanjali. De cierta manera, eh, con estos 8 pasos que, por ejemplo, propone Patanjali para llegar al estado final, que es Samadhi, Samadhi como un estado de contemplación, parecido al nirvana, un estado en el cual ya no hay justamente toda esta contaminación, si podemos decir así, de la materia, podemos visualizar cómo nuestro yo, nuestra persona, incluso todo aquello que nos conforma como identidad, con ciertos roles, con nuestro nombre, con nuestro estatus, con nuestra ubicación incluso dentro de la sociedad. Cuando estamos y logramos un lugar como Samadhi, podemos desaprendernos de ese yo en el que somos. Y que además lo importante es aquí ver cómo no somos aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que también está categorizando o etiquetando la realidad de ciertas maneras. Incluso también es importante remarcar que no somos ese cuerpo que portamos, esa materia, ese vehículo con el que estamos para terrenalizar esta realidad o este mundo mundano. De cierta manera, al reconocer, aceptar, percibir e identificar que no somos ese nombre, esa persona, con ese cuerpo, con esas características, es cuando también entramos a otras dimensiones donde Purusha tiene su mayor expresión, tiene una presencia dentro de nosotros, porque siempre desde este tipo de filosofías nos proyectan que Purusha siempre ha estado ahí. Y el trabajo constante con la meditación, con los estados de la mente en los cuales estamos llevando a cabo para acceder a ese lugar, nos damos cuenta que Purusha siempre ha estado ahí y siempre ha sido parte de nosotros. Cabe notar también otra de las cuestiones de las que se habla desde este tipo de escuelas, sobre todo, como decía, de la escuela Samkhya y también desde la filosofía de Patanjali, es que si bien nos identificamos como personas que vivimos siempre con ignorancia, ¿y a qué se refiere esto con la ignorancia? Es una ignorancia metafísica de la cual justamente se asocia porque el humano, cualquiera que éste sea, cualquiera de este mundo, está condenado de cierta manera al sufrimiento. La ignorancia justamente por no saber, desde este discernimiento, que no es aquello que sufre, aquello que lo está llevando al sufrimiento. Y de ahí precisamente desprenderse para hacer ese purusha, desprenderse de ese ego. Porque el yo precisamente es un obstáculo por el cual nos causa sufrimiento, como lo es el sufrimiento en esta vida humana. Si trabajamos en un estado en el que justamente encontramos que Purusha está ahí adentro, que somos también ese estado de conciencia y que el sufrimiento que vivimos por distintas situaciones de la vida, más allá de lo tangible, más allá de lo material, encontramos una manera de estar en la vida aún con el sufrimiento existente. El sufrimiento, si bien por supuesto que tiene consecuencias, tiene cierto tipo de repercusiones en nuestra vida, pero el trabajo justamente a través de no identificarse con el yo, de asociar el yo todo el tiempo con el cuerpo y la mente, nos cambia la posición y la forma de trabajar y llevar a cabo ese sufrimiento. Sabemos que el sufrimiento es inevitable en nuestra vida humana. Sabemos que el sufrimiento también es parte innata del ser humano y que por supuesto
para estar vivos también hay que pasar por ello. Pero justamente el trabajo desde estas propuestas de filosofía es cómo discernir, separar y ver ese sufrimiento que inevitablemente vamos a estar viviendo de distinta índole y de distintas maneras, cómo no identificarnos con él y al mismo tiempo trabajar junto con él desde esta abstracción de la conciencia. Parecería que todo esto suena un poco abstracto. A veces pensaría que ni yo misma estoy entendiendo lo que, lo que significa esta separación o este discernimiento. Pero parte de esto me parece que es uno de los caminos por los cuales la vida humana puede ser más llevadera, puede ser menos insufrible y puede ser más manejable de alguna manera. De cierta forma, uno busca tener con todas las condiciones en las que nos encontramos una mente limpia en el sentido de que no quiere vivir con tormentos mentales, con ese sufrimiento que ha provocado que la mente esté, como habíamos dicho a partir de los gunas, en un estado rayásico, para encontrar justamente lo sátvico y poder llegar a una situación más ecuánime, aún con todo lo que nos rodea de la realidad, es justamente ver que somos más allá de este cuerpo, más allá de esta persona, e incluso asomarse hasta dónde podría llegar ese infinito universo interno, ese universo que también, como lo dice la misma esencia de ese Purusha, la conciencia suprema, está dentro de nosotros y puede ser también un estado de salvación. De cierta manera, no es un trabajo sencillo, pero he de decir que podemos empezar a deconstruir cómo vernos a nosotros mismos, distinto a como nos han enseñado y como hemos crecido con ciertas ideas, para entender que hay todo un camino que recorrer en esta observación constante y en este estado al que estamos alegando y trabajando para llegar. Por último, quiero eh, compartir una breve ilustración al respecto que a la hora de ir estudiando este tema me vino el recuerdo de un evento. Cuando yo era niña, muy chica, como de 8 o 9 años, bueno, no tan chica, pero todavía jugaba, por decirlo así, con cosas que me encontraba en la playa. Y justamente mi mamá y yo capturamos un pequeño cangrejito. Obviamente desde la ignorancia de no saber ni siquiera cómo ese ser vivo pudiera alimentarse, de qué come, cómo lo podríamos tener como mascota. El punto es que lo capturamos, lo tuvimos en una botella de agua con arena y lo trajimos a la Ciudad de México desde Acapulco. El cangrejito evidentemente no sobrevivió después de que llegamos a la ciudad. Llegamos a la ciudad y yo creo que al día siguiente eh, el cangrejito falleció. Pero fue una imagen sorprendente que nunca se me va a olvidar cuando vi que el cangrejo ya no vivía. Estaba la botella de agua llena de arena y el cangrejo caminaba justamente sobre esa arena dentro de la botella con agua de mar, obviamente. Y la imagen fue que estaba el esqueleto del cangrejo y estaba una capa de la misma estructura de su esqueleto desprendida de él. Entonces, además de que a mí me asustó en ese momento, me acuerdo que me quedé pensando, ¿qué es eso que se desprende? ¿Qué es eso que hizo que se separara como si de repente se vieran dos cangrejos cuando siempre fue uno? ¿Será que justamente una cosa es la estructura que te mantiene y la cosa que está por encima protegiéndote no son lo mismo y hacen verte como si lo fueras? Esa imagen del cangrejo me vino a la mente y llegó el recuerdo con este estudio del tema, porque me hizo pensar cómo en la muerte se separa algo que siempre estuvo unido en la vida. ¿Qué es eso que se desprende? ¿Qué es lo que se queda? ¿Qué es lo que se va? Y de ahí justamente pensar incluso en ese estado de la muerte, cuando
dejamos este cuerpo material, ¿a dónde se va esa conciencia de la cual justamente nos estuvo acompañando en esta vida? ¿Y dónde va justamente la conciencia de Purusha que siempre ha estado en nosotros desde esta noción filosófica? Creo que este es un trabajo que hay que ir averiguando y abordando a profundidad, que no hay respuestas fijas, que esta explicación en este video es más que nada como una noción que probablemente irá cambiando en el futuro, pero que al final la meta es una forma de desprendernos de ese yo para ser más libres espiritualmente y que nuestra conciencia sea libre también. O quizás siempre ha sido libre, pero no la hemos percibido así. Y creo que hay que ser conscientes de esa conciencia en libertad. Pues muchas gracias por su atención y hasta pronto.